Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de programación desde cero con Lazarus. En este vídeo vamos a aprender un nuevo tipo básico como es el tipo char. El tipo char es un tipo cuyas variables pueden contener un carácter, es decir, una letra, un número o un carácter especial. Es un tipo que está íntimamente relacionado con las cadenas de caracteres o strings, que son tipos que ya hemos estudiado en este curso. Tengo aquí preparada una pequeña aplicación para ver el funcionamiento de las cadenas de caracteres y el tipo char. Pero antes de eso, y para que todo esto sea más claro, vamos a olvidarnos por un momento de la aplicación y vamos a ver cómo funciona todo esto. Lo primero que vamos a hacer es definir una variable de tipo carácter y la vamos a inicializar, asignándole un valor. Bien, vamos a definir una variable de manera global, que vamos a llamar por ejemplo c, y es del tipo char. Podemos definir otra, por ejemplo, que se llame d, que sea del mismo tipo, e incluso la podemos inicializar en la misma declaración. Por ejemplo, que la variable d tenga un valor inicial que vale r, es decir, la variable d contiene un carácter o tiene registrado o guardado el valor de un carácter y ese carácter es la r mayúscula. Bien, de esta manera tan sencilla definiríamos una variable de tipo carácter y en el segundo caso no solamente la declararíamos sino que la inicializaríamos en la misma declaración. Bien, llegados a este punto es muy importante tener en cuenta que hay una estrecha relación entre las cadenas de caracteres y las variables de tipo char. Cuando trabajamos con variables del tipo char es casi inevitable estar trabajando también con variables de tipo string, con variables de cadenas de caracteres, debido a que ambas son complementarias. En realidad, una variable que contenga un string se puede considerar como un conjunto de caracteres dispuestos de manera secuencial. Vamos a realizar un par de ejemplos para que quede claro cómo funcionan las variables de tipo carácter y su relación con las cadenas de caracteres. Lo primero que vamos a ver es cómo podemos obtener una cadena de caracteres a partir de dos o más variables de tipo carácter. Bien, yo podría definir una variable llamada r de tipo string y en mi formulario podría hacer algo así como lo siguiente. Voy a añadir un botón al que le voy a asignar un evento y puedo decir que r, mi variable r, o bueno, mejor la voy a definir de manera local. No por nada en concreto, sino por tener el código más a mano. O sea, no me importa si lo defines para el ejemplo de manera global o de manera local. Bien, hemos dicho que r es una variable de tipo string, es una cadena de caracteres. Yo podría definir también una variable c1 y una variable c2 de tipo char y decir, por ejemplo, que c1 vale p y c2 vale s. Bien, yo podría decir que r es igual a c1 más c2, es decir, no es que podamos sumar estos dos elementos, sino que al igual que cuando hemos operado con cadenas de caracteres, sabemos que este símbolo más lo que denota es la concatenación de ambos elementos, por lo que r valdría la concatenación de los dos elementos, es decir, valdría ps. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner aquí una etiqueta que se llama label2 y lo que vamos a hacer es que label2.caption valga r. De esta manera, cuando nosotros pulsemos al botón que acabamos de añadir, aquí debería escribirse el contenido de r, que sería la concatenación del carácter c1 y c2, es decir, valdría ps. Vamos a verlo. Y efectivamente lo que hemos hecho es convertir dos elementos de tipo carácter en un elemento de tipo cadena de caracteres. Aquí podemos ver la relación entre ambos elementos, entre ambos tipos en realidad, entre el tipo carácter y el tipo cadena de caracteres. Bien, ¿qué otra relación podemos extraer o qué otra relación podemos descubrir entre el tipo char y el tipo cadena de caracteres? Bueno, pues precisamente ahora lo que vamos a ver es cómo podemos acceder a caracteres individuales de una cadena de caracteres. Vamos a olvidarnos por un momento de estos caracteres. Bueno, los voy a dejar mejor definidos, pero voy a hacer algo así como lo siguiente. Voy a inicializar la cadena de caracteres r, que ponga por ejemplo hola mundo, y lo que quiero es acceder a uno de los caracteres individuales
de esta cadena de caracteres. Por ejemplo, puedo hacer que C1 tome el valor del tercer elemento de la cadena de caracteres. Así que lo que haría sería R y entre corchetes el carácter que quiero extraer de la cadena de caracteres. Fijaos que esta manera de acceder a los elementos individuales de una cadena de caracteres es similar a la notación que utilizábamos para acceder a los elementos de un array, de un vector. En este caso tenemos que tener muy en cuenta que cuando utilizábamos vectores, por defecto siempre el primer elemento solía ser el elemento 0, pero cuando trabajamos con cadenas de caracteres, el primer elemento es el de índice 1. Es decir, el primer elemento o el primer carácter de la cadena de caracteres, que es la cadena H, tiene el índice 1. Es una salvedad cuando trabajamos con cadenas de caracteres en Free Pascal. Bien, como habíamos dicho, queríamos extraer el carácter de la tercera posición, que en este caso es la letra L, y vamos a comprobarlo mostrándolo en la etiqueta que hemos añadido en nuestro formulario. De tal manera que diríamos que label2.caption es igual a C1. Vamos a ejecutar y efectivamente el tercer carácter es el carácter o la letra L. Bien, todo esto es un simple aperitivo para que sepáis cómo se define, cómo se declara un elemento o una variable de tipo char y la relación que existe entre las cadenas de caracteres y los caracteres individuales. Que sepáis que es bastante común tener que acceder a elementos de tipo carácter dentro de una cadena o conformar cadenas de caracteres a partir de elementos de tipo char. Vamos a ver ahora mismo un ejemplo práctico. Para eso voy a dejar el formulario como estaba. Bien, pues una vez visto cómo funciona todo esto de las cadenas de caracteres y el tipo char, vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a poner en práctica lo que acabamos de aprender. Para ello vamos a desarrollar un algoritmo que compruebe si una cadena de caracteres es un palíndromo. Te preguntarás ¿qué es un palíndromo? Bueno, pues un palíndromo es una cadena de caracteres que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. El concepto es parecido al de los números capicúa, pero en un texto en vez de utilizar números. Mirad, un ejemplo de una cadena de caracteres que representa un palíndromo es esta frase: amigo Nojima. Si lees esta frase de izquierda a derecha y luego la lees de derecha a izquierda, te darás cuenta que se lee exactamente igual. La particularidad de este tipo de frases, de los palíndromos, es que hay una correspondencia entre los elementos. En este caso sería primer elemento con último elemento, segundo elemento con penúltimo, tercero con antepenúltimo y así con todos. Bien, pues para comprobar si una cadena de caracteres es un palíndromo, vamos a tener que comprobar esa cadena carácter a carácter. Y para ello hemos desarrollado una función que calcula precisamente eso. La función que hemos desarrollado está aquí, es una función que devuelve un valor booleano que indica, en caso de ser un palíndromo, devuelve el valor true y en caso contrario devolvería el valor false. Bien, en esta función hemos utilizado tanto cadenas de caracteres como elementos variables de tipo char. Voy a pasar a explicar brevemente cómo funciona este algoritmo, esta función, aunque está ligeramente explicado en los comentarios que he añadido. Bien, es importante saber que esta función, este algoritmo se puede optimizar, pero se ha escrito de esta manera para que sea más didáctico. Bien, hemos definido una serie de elementos, hemos definido una variable que va a ser la que guarde el resultado final, el cual se inicializa por defecto a true, es decir, inicialmente consideramos que la palabra pasada como argumento, o mejor dicho, la cadena de caracteres pasada como argumento, si es un palíndromo. Tenemos una variable longitud que va a medir la longitud de la cadena de caracteres que se pasa como argumento, una variable i que nos va a servir para recorrer la cadena en bucle, y tenemos dos variables de tipo carácter, de tipo char. Bien, lo primero que hacemos es que el elemento recibido como argumento, la cadena de caracteres, cambiamos todos los elementos en mayúscula y
quitamos los espacios en blanco que hubiese tanto al principio como al final. A continuación, lo que hacemos con el método replace del tipo string es que cambiamos el resto de caracteres que supongan espacios en blanco, lo cambiamos por espacio vacío. De esta manera, cualquier cadena de caracteres que tenga espacio en blanco se suprimen completamente. En esta sentencia lo que hacemos es medir la longitud de la cadena de caracteres y a continuación en el bucle lo que vamos a hacer es pasar a comprobar carácter a carácter si el primero es igual que el último, el segundo igual que el penúltimo y así todos los caracteres. Para eso cogemos y almacenamos en dos variables de tipo carácter tanto el elemento i como el elemento de longitud menos i más 1 que correspondería a su elemento simétrico. En estas dos sentencias lo que hacemos es coger el carácter que corresponde del recorrido del bucle con su carácter simétrico y en la siguiente sentencia lo que hacemos es comparar esos dos caracteres. Si esos dos caracteres son distintos, eso significa que se rompe la condición y aunque el resto de caracteres sean iguales, esa cadena de caracteres deja de ser un palíndromo. Finalmente se devuelve el resultado de la función. Bien, pues lo que hemos hecho es, en este botón, a través del evento, comprobamos si la frase o la cadena de caracteres introducida en este elemento de caja de texto es un palíndromo o no es un palíndromo. Vamos a ejecutar y vamos a comprobar. Y vamos a probar el palíndromo que habíamos utilizado de ejemplo al principio. Nos dice que sí es un palíndromo. Si yo le añado un carácter adicional ya pasaría a no ser un palíndromo porque no coincidirían los caracteres. Otro palíndromo, a mí misma. Bien, en este caso nos dice que no es un palíndromo porque distingue la i con tilde de la i sin tilde. No hemos diferenciado en este caso esas dos vocales, la vocal con tilde y sin tilde, pero si yo sustituyo la que no tiene tilde, me dice que sí es un palíndromo. Y de la misma manera, si pongo este otro palíndromo, también me dice que es un palíndromo. Bien, hay muchísimos palíndromos que puedes buscar por internet. Hay en realidad algunos palíndromos que tienen una cantidad de caracteres impresionante, pero no quiero despertar en ti la curiosidad de los palíndromos, sino del tipo carácter, que es lo que en realidad estamos estudiando en este vídeo del curso. Bien, de todas formas te animo a que repliques esta aplicación tú mismo, que intentes desarrollar por ti mismo este código y que busques en internet otros palíndromos para que compruebes por ti mismo si la aplicación que has desarrollado funciona correctamente o no funciona correctamente. Eso también te ayudará a que te vayas desenvolviendo cada vez mejor con el uso del nuevo tipo char y el tipo string de cadena de caracteres. Bien, quedan algunas cosas que aprender sobre el tipo char y los caracteres, tales como su relación con el código ASCII, caracteres especiales, caracteres no imprimibles, etc. Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo, así que te recomiendo que estés atento y no te lo pierdas. Te recomiendo que te suscribas y actives la campana para saber cuándo se publica nuevo vídeo. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y hasta pronto.